Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la expresidenta de la República, la doctora Rosalía Arteaga, que actualmente es candidata a la Secretaría General Iberoamericana. Con ella queremos conversar sobre qué significa este espacio y lo que significaría para el país el tener a su máxima autoridad como una ecuatoriana. Doctora Arteaga, ¿cuál es el trabajo que lleva adelante la Secretaría General Iberoamericana? En primer lugar, gracias, Claudia, por esta entrevista. Evidentemente, soy de las personas que creen en el multilateralismo y que a pesar de todas las críticas que se pueden hacer, el multilateralismo es la única esperanza para el planeta, porque son lugares, son espacios en los que se puede dialogar, se puede consensuar, se puede encontrar soluciones. Por supuesto, no es nada fácil porque cada país, cada ser humano inclusive tiene sus intereses, tiene sus aspiraciones y sus sueños. Pero ya yéndonos al espacio iberoamericano, yo diría que es el único en el que pueden conjugarse los temas que vienen del otro lado del Atlántico, es decir, de los países que integran la CEGIP, que son España, Andorra y Portugal, y por el otro lado, países de toda Iberoamérica, es decir, desde México para abajo. ¿Qué nos une? Nos unen los idiomas, en este caso el español y el portugués, pero también podríamos pensar en que siendo más de 700 millones de habitantes, podemos ser ese fiel de la balanza en medio de situaciones conflictivas como las que se viven actualmente en el mundo, cuando hay una nueva polarización, en este caso entre Estados Unidos y China. ¿Qué rol cumple Europa? ¿Qué rol puede cumplir Iberoamérica? Si es que juntamos las aspiraciones, si es que vemos qué tenemos en común, yo creo que podemos avanzar muchísimo y yo veo ese como el principal rol de la Secretaría General Iberoamericana, que además lo que tiene que hacer es un seguimiento a las cumbres de mandatarios que se realizan cada 2 años. En esas cumbres se dan lineamientos y se ven cuáles son los proyectos en los que podría enfocarse. Desde luego, desde siempre, desde su creación hace más de 30 años, la CEGIP ha trabajado temas que para mí son entrañables, como el tema de educación, cultura, temas de género, temas que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver también con la transferencia de tecnología. Es decir, son aspectos fundamentales para el desarrollo de los pueblos y yo aspiro también a que se toque temas de salud pública, como lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido con la vacuna después de esta pandemia de coronavirus. Y de igual manera, pues también trabajar en una especie de mercado común iberoamericano. Yo creo que esas son grandes líneas, temas que podríamos enfrentar. Pero también para el Ecuador, ¿qué significaría la primera vez llegar a un espacio de esta naturaleza? Por supuesto, para el Ecuador es importante porque se pueden generar una serie de aspectos positivos para nuestro país, además de lo que significa el ganar un espacio que ha sido ocupado por otros países, pero en el caso del Ecuador no ha tenido una presencia, si bien ha sido siempre un miembro activo de esta comunidad, de la comunidad iberoamericana. Cuando usted habla de la comunidad iberoamericana, uno siempre piensa entre Europa y América, con el Atlántico de por medio. ¿Cómo ser conscientes y cómo generar conciencia entre los países iberoamericanos, que somos una especie de cuña metida entre los dos océanos, entre Atlántico y Pacífico? Y al final podemos ser fiel que usted dice, que equilibra una balanza, pero al mismo tiempo aprender a vernos más a nosotros mismos, a saber las cosas que compartimos, las cosas que nos unen, y a generar espacios de diálogo, de mercados, de apoyo, que lamentablemente no se siente todavía, no nos vemos o no nos conocemos tanto como deberíamos al compartir tradiciones, al compartir idioma,
al compartir una serie de elementos, de historias que nos unen, pero no hace que nos veamos unos a otros como tales? Bueno, precisamente para eso son espacios como la Secretaría General Iberoamericana. Es interesante también esa concepción porque somos un continente en medio de dos océanos efectivamente enormes, el Pacífico y el Atlántico, pero también somos un continente de una extraordinaria biodiversidad. La mayor biodiversidad del planeta se encuentra en el continente iberoamericano. Cuando hablamos de América del Sur, por ejemplo, tenemos las tres cuencas hidrográficas, la del Amazonas, la Orinoquia y también la cuenca del Plata. Pero varios de los países que son de esta comunidad son considerados mega biodiversos y eso también es extraordinario. ¿Cómo hacer que nos miremos? Bueno, ahí está el gran reto, es decir, cómo conseguir que busquemos no las diferencias, sino las similitudes, que tienen que ver con el origen, que tienen que ver con la lengua, con la religión, con la identidad cultural, preservando, por supuesto, todo aquello que es diferencial, que tiene que ver con las particularidades que nos dan nuestra identidad como ecuatorianos, como paraguayos, como uruguayos, como centroamericanos, etcétera, como mexicanos o brasileños. Tenemos nuestras particularidades, eso es lo local, pero al mismo tiempo tenemos estos otros temas comunes que los podemos poner sobre el tapete y encontrar cuáles son temas que nos competen a todos. Yo planteo fundamentalmente dos que tienen que ver con la salud y la educación, que han sido tremendamente afectados durante la pandemia, que ya venían sufriendo crisis graves y por eso se habla de que hay que pensar en salud y en educación pública, en fortalecer estos espacios, porque de lo contrario, definitivamente no vamos a encontrar una solución a nuestros problemas. Ya el presidente de la República aquí ha hablado que la primera medida económica es la vacunación generalizada y efectivamente un país en donde la mayor parte de la gente está vacunada puede tener más tranquilidad, no la total, porque mientras el mundo entero no esté vacunado y no hayamos superado, no hay esa tranquilidad, pero al menos sí hacer las actividades económicas, sociales, educativas, diarias de una manera mucho mejor. Yo apunto también a que la pandemia nos debe dejar estas lecciones e ir hacia una mejor normalidad, no solamente una nueva normalidad, no solamente regresar a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia, sino construir algo mejor, en que haya una mejor conciencia. El día de hoy yo había participado en una feria verde en donde pude conversar con una serie de productores de verduras, de frutas orgánicas, pero gente también que está preocupada de que el papel sea no solamente orgánico, sino que después cuando se deseche se pueda plantar ese papel y podamos tener, porque están incluidas semillas, podamos tener un pequeño jardín o un huerto. Todas aquellas iniciativas nos quiere decir que la gente, sobre todo los jóvenes, están extremadamente preocupados. Otro tema valiosísimo a tratar es el tema del trabajo, el empleo juvenil. No hay nada más frustrante para un joven que termina sus estudios o también antes a veces y quiere conseguir un trabajo y no lo puede hacer. Por ello creo que hay que hablar y encontrar esos temas comunes que nos unen. Allí está el gran valor de un organismo multilateral como la Secretaría General Iberoamericana. Usted al inicio de la entrevista hablaba de la importancia del multilateralismo. ¿Cómo hacer que cada ciudadano de Ecuador, de Iberoamérica, comprendan la importancia del multilateralismo? Porque hemos visto Naciones Unidas, hemos visto OEA, hemos visto otros organismos suprarregionales que a veces están alejados de la población como tal. ¿Cómo lograr esa cercanía para que todos sepamos la importancia que los organismos están, existen y funcionan para tal o cual problemática que por una parte es local, por otra parte es global, como usted mencionaba? A ver, indudablemente hay crisis, como hay crisis en los partidos, como hay crisis en la democracia. No podemos decir que todo esté perfecto, pero hay que encontrar los caminos y por allí el multilateralismo nos puede dar algunas soluciones. Yo creo en la capacidad del diálogo. Alguna gente puede pensar que eso es ser soñadora. Pues bueno, prefiero ser soñadora y pensar en que sí, en que a través del diálogo podemos encontrar acuerdos y podremos encontrar soluciones. ¿Cómo evidenciar esto a la gente común y corriente, a la gente que no está relacionada con estos temas? Yo diría los medios de comunicación como este en el que usted está trabajando cumplen un papel fundamental, pero también ahora tenemos las redes sociales
dejar de lado la banalización de simplemente colocar cosas que pueden ser simpáticas, pero que no nos llevan a ninguna cosa, sino más bien yo diría que allí está también un compromiso no solamente de los comunicadores, sino de las autoridades, de las personas que hacen gestión, de colocar en las redes y de utilizarlas de mejor manera. Vemos como, por ejemplo, con esto de la pandemia, la primera ministra de Nueva Zelanda convocó primero a los niños y convocó a los influencers. ¿Por qué? Porque quería que ellos eran los aliados y consiguió éxitos importantes en su país. Así es que un tema que en un momento puede aparecer como demasiado esotérico, como demasiado extraño a nuestra realidad, se lo puede introducir en la cotidianidad. Yo recuerdo cuando aquí en el Ecuador hemos tenido erupciones, algunas de ellas que nos asustaron tremendamente, como cuando empezó a erupcionar el Pichincha aquí en la ciudad de Quito. La gente al comienzo no sabía qué eran los piroclastos, por ejemplo, ¿no? O ahora estamos hablando de los virus, de la variedad de coronavirus que existen, o estamos hablando de una serie de cosas que se vuelven del hablar cotidiano y de la comprensión cotidiana cuando a través de los medios de comunicación y a través de las redes se consigue evidenciar cuál es su importancia, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer. Pero también, por supuesto, el discurso tiene que ir acompañado de la posibilidad de que se vea esa gestión. Y yo aspiro a que si llego a ser secretaria general iberoamericana, en las elecciones que vamos a tener en este mes de noviembre, pues pueda evidenciar a través del trabajo y a través de la palabra lo que hace esta importante secretaría. Cuando usted hablaba también del trabajo de los jóvenes, dentro de la CEGIB está la OIJ y otras organizaciones como la OE y otras más. ¿Cómo lograr esta sensibilización para que intergeneracional, para que jóvenes y no tan jóvenes dialoguen entre sí, pero al mismo tiempo generen espacios de trabajo, no solamente de diálogo? Bueno, hay el sistema iberoamericano y dentro del sistema iberoamericano hay una serie de organizaciones, cada una con sus secretarios generales, así es como nació, así es como fue creada. La OEI pues es más antigua, inclusive la Organización de Estados Iberoamericanos que trabaja con temas de ciencia, de educación y esto pues es claramente visible porque hay oficinas de esta organización en prácticamente todos los países, a diferencia de la CEGIB que tiene 3 oficinas regionales, además de la sede en Madrid. Pero el trabajo tiene que ser respondiendo a las necesidades de los pueblos. Si, por ejemplo, Bolivia quiere que se haga un trabajo en el tema de recuperación de lenguas originarias, pues es un trabajo válido y que indudablemente repercutirá precisamente en esos pueblos originarios que quieren que no se muera su lengua, porque cuando se muere una lengua, se muere una cultura. O cuando hablamos de lo que tiene que ver con salud, por ejemplo, yo he sido de las defensoras de vacunación gratuita universal. ¿Cómo no pensar entonces a lo mejor en un organismo de salud iberoamericano que se asegure de que esto sea real, de que no sea solamente un decir? Y así como ese podría poner una gran cantidad de ejemplos que tienen que ver con la utilidad de una organización intergubernamental como la CEGIB, pero nunca olvidar que lo primero es afianzar el diálogo y lograr que todos se sienten o nos sentemos ante una mesa y podamos dirimir diferencias, pero sobre todo, más que eso, encontrar qué cosas tenemos en común y cómo esas comunalidades que tenemos pueden servir para hacer que nuestras capacidades de accionar sean mucho más potentes, ¿no? Mucho más potentes. Es la famosa historia de la varilla, ¿no? Que si está solita, pues fácilmente la quebramos con la mano, pero si es que el haz de varillas están juntos, nadie puede quebrarlo. Y allí yo creo que Iberoamérica, en este mundo tan complejo, con tantas asimetrías, con tantas incertidumbres, puede jugar un rol fundamental. Iberoamérica, ese puente tendido entre Europa y América, es fundamental. Otros temas de los que usted también ha hablado y hemos visto lo que ha estado presentando para la CEGIB tiene que ver con el tema de la conectividad. Habla de educación, habla de salud. ¿Cómo lograr una conectividad efectiva para todos los sectores? ¿Cómo conseguir y hacer que esas redes permitan
Yo sé que no es trabajo de la CEGIP, pero cómo demostrar a los gobiernos que están o son parte de la CEGIP la importancia de preocuparse por esto que se evidenció en la pandemia, que no es lo mismo estar en una ciudad como en Quito o como en Río de Janeiro o como en Madrid, que los campos de toda Iberoamérica cuando se habla de acceso a educación y acceso a conectividad. La ruralidad y lo urbano marginal son los sectores que más han sufrido durante la pandemia, sobre todo en temas de educación. Por supuesto, el quiebre de las economías también es gravísimo y lo que tiene que ver con la atención, sobre todo atención primaria de salud. En el tema de la conectividad, yo he hecho el planteamiento de que la conectividad debe ser parte de la canasta básica. No podemos concebir que un niño se quede fuera del sistema educativo porque no puede conectarse o porque no tiene un computador. Y allí yo debo decir muchas cosas que lo he hecho al frente de Fundación Fidal, cuando hemos estado hablando, porque evidentemente Fidal trabaja sobre todo con maestros, hemos estado hablando sobre qué elementos tienen que tomarse en cuenta para superar esta crisis en educación, y yo he hablado siempre de 3 elementos. Uno tiene que ver con la conectividad, y allí creo que lo fundamental debe ser fortalecer a los gobiernos locales para que cada gobierno local se preocupe de que ni una sola casa, ni un solo hogar de niños y de jóvenes se quede sin posibilidad de conectarse al Internet. Luego, en el tema de las computadoras, pues yo creo que el sector privado puede actuar de una manera mucho más eficiente, solucionando la temática de que tampoco haya niños y jóvenes sin un computador o sin un aparato inteligente, diríamos así, un smartphone, porque cuando hablamos de que existen a veces más celulares que habitantes, pero ¿qué tipo de celulares son? No les permiten la conectividad, no les permiten realmente asistir a una clase a través de un teléfono común y corriente. Lo que también he manifestado es la necesidad de que las universidades puedan ser parte activa a través de mentorías, de acompañamiento a los estudiantes de escuelas y colegios, lo que implica un nivel de solidaridad enorme, pero también el hecho de que en lugar de perder tiempo, de perder décadas prácticamente, porque UNESCO y UNICEF están hablando de que perdemos una década en educación, podamos ganar. Es decir, habría la necesidad de trazar un plan absolutamente efectivo para que Iberoamérica no se quede rezagada una vez más, por desgracia, frente a lo que ocurre en otras partes del mundo. Y este es un trabajo, como usted dice, coordinado en un organismo multilateral que puede unir esfuerzos y lograr puntos importantes para lograr ir rompiendo esas brechas. La elección se va a llevar a cabo entre el 26 y 27 de noviembre, se espera. ¿Qué países nomás participan? ¿Cómo funciona este proceso, Rosalía? Yo diría que efectivamente sí, se aspira a que el día 26 se logre el consenso, porque también esta CEGIP tiene una forma diferente, no son propiamente elecciones como en otros en que la mayoría simple o ya una mayoría calificada pues podría dar quién es el triunfador. No, en este caso hay que lograr consensos, es decir, que todos estén por una opción. Si es que esto no se da, pues seguramente habrá dilaciones. Participan 22 países, la mayor parte son de habla hispana, pero países como Portugal y Brasil pues tienen su idioma portugués. También hay un país que tiene como lengua oficial el catalán, que es Andorra, pero también el español, y entonces entra por esa parte del español. Y desde México para abajo en el Caribe, pues están Cuba y están República Dominicana. Los otros países que son de la zona del Caribe, que están en el área americana, diríamos así, sin embargo, no son parte de la organización porque allí no se habla ni español ni portugués. Así es que son esos 22 países los que toman la decisión y los que establecerán, pues, cómo serán los lineamientos generales de la organización a futuro. Muchísimas gracias a Rosalía Ortega por su presencia en este programa. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la elección de la CEGIP y esperamos efectivamente que los organismos multilaterales se conviertan en espacios importantes de diálogo, de consensos, de acuerdos, y que además sean mucho más visibles para todos los ciudadanos que somos parte de cada uno de ellos. Nuevamente, gracias a Rosalía Ortega y a ustedes que nos han acompañado en este programa de Enfoques. Nos vemos en una semana más.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.